Buenos días, tardes, noches. Esto es Radio Nueva Era.es, emitiendo de internet en un horario no habitual. Normalmente grabamos el programa a las 11:15 de la mañana, al mismo tiempo que lo emitimos. Pero en esta ocasión, como en otras que está sucediendo últimamente, estamos haciendo grabaciones por internet. Tendrán que perdonar los oyentes si en alguna ocasión por motivos técnicos, por motivos de la conexión que se realiza, como digo, a través de internet, pues se puede interrumpir en dicha conexión y tenemos que repetir alguna frase o algún comentario. Soy Antonio Fernández Fígare y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía. Nuestro interés, como siempre, es profundizar en aquellos temas que pensamos que son interesantes para personas que han decidido o que empiezan a hacerlo. En ocasiones recibimos mensajes y recibimos comentarios de personas que no conocen mucho los temas que tratamos, pero que les interesan o que les llaman la atención. De personas, digo, que quieren mejorar su situación personal, que tienen un interés trascendente, que tienen un interés por mejorar como personas en cuanto a sus características y sus cualidades, pero también en su comprensión de la vida, en tomar filosofías que les sean útiles, porque la verdad la definía un filósofo contemporáneo como aquello que nos es útil, ¿no? Y bueno, muchas veces no hay nada más práctico que la verdad. Tenemos hoy con nosotros a Chaitali Chaitanya, de la Escuela Védica, discípula del maestro Shankara Tilakananda, que ya nos ha acompañado en otras emisiones, en otras grabaciones de programas, y nos ha hablado de temas como la reencarnación o el Dharma y el Karma. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema también interesante en esta misma línea de conocimientos. Buenas tardes, Chaitali. Buenas tardes, Antonio. Namaste. Muchas gracias por nuevamente permitirme estar aquí en tu programa. Gracias a todos los radio oyentes. Y bueno, espero que pueda contribuir hoy de alguna manera para hablar pues de algo útil, de la verdad, como muy bien has dicho que decía este filósofo. Muchas gracias. Encantado de que estés con nosotros. Los oyentes sabemos que le gustará y le interesará pues el conocimiento que tú extrayéndolo de tus estudios, de tus enseñanzas, de tus maestros, del aprendizaje que te ha dado la vida también, de tus propias reflexiones, pues vierte generosamente a este programa y a nuestros oyentes. Como decía, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y muy actual, porque el yoga, que es el tema que tratamos hoy, está presente, se ha hecho, digamos, si no está presente, se ha hecho en cierta medida familiar, pero detrás del yoga hay toda una filosofía, ¿no? No solamente posturas, no solamente asanas, no solamente esto, ¿no, Chaitali? Así es. El yoga es una práctica que es conocida en Occidente hace relativamente poco para el tiempo que lleva, desde el tiempo que se originó. Y es conocida y, desgraciadamente, en algunos casos o muchos, mal conocida, porque parece que es como un ejercicio físico, nada más, que el yoga es asanas, y el yoga es la práctica mística, esotérica del conocimiento de los Vedas, que es una tradición antiquísima y que trata, pues, de ayudar a la persona a conocerse a sí misma, a conocer su relación con el entorno, a conocer cuál es su interacción microcosmos con macrocosmos y poder mejorar su vida en todos los aspectos, en todos los niveles, desde salud física hasta la espiritualidad. Entendida la espiritualidad
como todo lo que forma parte de la vida del ser humano. La espiritualidad no es solamente religiosidad, espiritualidad es todo lo que desarrolla la persona en todos los aspectos de su vida, tanto en la afectividad, en las relaciones afectivas, como laborales, como en la sexualidad, todo debería estar impregnado de esta espiritualidad, que es tener una conciencia evolucionada que te permita saber vivir. ¿Y en qué partes o facetas o cómo se estructura el yoga, ¿no? Hay un yoga mental, un yoga físico, ¿no? Hay un yoga que cubre distintos aspectos del vivir cotidiano o de la personalidad, ¿no? Yoga significa unir, ¿no, Chaitali? Sí, la raíz de la palabra yoga es yug, que significa unión, porque el objetivo del yoga, que es tanto un método como una finalidad en sí mismo, es conseguir que la persona comprenda que no es solamente un cuerpo físico, sino que también hay un cuerpo energético, un cuerpo intelectual y un cuerpo espiritual, que tienen que unirse para que la persona pueda llegar a conocerse a sí mismo y pueda llegar a darse lo que es la unión con el Supremo, que habla el yoga, que es que la persona evolucione la conciencia. Dejemos de estar atados al mundo sintiendo que somos solamente cuerpo y que cuando el cuerpo se acaba todo, sino comprendiendo la verdad, y el yoga te da los instrumentos para ello. El yoga, para conocerlo en su totalidad, se estudia en sus diferentes elementos y podemos decir que hay diferentes tipos de yoga. El Raya Yoga, que trata sobre el control de las emociones, es el yoga soberano. El Karma Yoga es el yoga de la acción, entendiendo que vivimos en un mundo donde todo es acción, todo es movimiento y todo aquello que hagas repercute y tiene una consecuencia. Aplicar el yoga en todo lo que haces, es decir, aplicar el Dharma, lo que es correcto, lo que es debido hacer, evoluciona tu conciencia, te hace elevarte, ser una persona elevada, sabia. El Jnana Yoga es el yoga del conocimiento, de la sabiduría, porque toda acción, si no está o tiene como base un conocimiento, puede llevarte al error y al sufrimiento. Y el Bhakti Yoga es el yoga de la devoción, porque tenemos que comprender que hay una fuerza superior, ponle el nombre que quieras, llámale Dios, llámale Brahman, llámale como quieras llamarle, pero que hay una fuerza superior, que nosotros tenemos existencia gracias a esa fuerza superior, que nosotros creamos, pero antes de que el Padre cree el Hijo, hay algo que crea por encima de lo que la persona es capaz de crear. Es como el labrador que piensa que él crea el fruto porque planta la semilla, pero ¿quién ha creado la semilla? Entonces, comprendiendo esto, tenemos que pensar que hay una fuerza superior y tenemos que desarrollar esa devoción hacia eso, hacia esa fuerza de la naturaleza que nos hace el espiritualizarnos, pues convertirnos en seres más elevados. En esas 4 ramas o aspectos del yoga, el sadhaka, el practicante de yoga, se mueve con diferentes herramientas que le proporciona este método, el método del yoga, y va evolucionando para alcanzar al final la unión. Podemos decir que el yoga es un método que lo separamos, igual que la persona separa cuerpo, mente y conciencia, pero en realidad es una sola cosa, pero la separas para conocerla, de la misma manera que uno tiene que separar los elementos de un conjunto para conocer qué hay o qué es el conjunto. Pero el conjunto lo forman todos los elementos y la unión de esos elementos. No sé si me he explicado bien. Sí, claro, que es necesaria una devoción aplicada mediante una acción y que cada pieza conforma el puzzle completo, ¿no? El cuadro completo del yoga, ¿no? Hay tendencias, hay escuelas que encaminan más
su camino de la espiritualidad hacia la devoción, otras hacia la sabiduría. Por ejemplo, nuestra escuela pertenece a la escuela de Saraswati, que son los guardianes del conocimiento. Otras escuelas dirigen más su método hacia el karma yoga, pero que cada uno de ellos, cada practicante tiene que encontrar en qué puede ayudarle más, pero cada uno de ellos tiene la misma meta y todos combinados son necesarios para poder llegar a la finalidad del yoga, que es la unión con ese ser supremo que comentábamos al principio. Mira, el aspecto del conocimiento tal vez es el que ha faltado más en las religiones monoteístas, sin decir que no existiera, ¿no? Pero tal vez las religiones monoteístas occidentales el conocimiento se ha dejado un poco apartado, ¿no? Ya se ha caído más en la devoción, en el rito, en estos aspectos. En la India, en la tradición india, yo creo que ya menos, ¿no? Aunque también el conocimiento tal vez para los menos, ¿no? La gente le parece como le cuesta un poco estudiar y aprender, ¿no? Sí, ciertamente que hay religiones que se basan más en la fe que en el conocimiento y no tienen argumento quizá para explicar, simplemente porque sí y porque así lo han aprendido los que son devotos y practicantes de la religión, de esas religiones que comentamos. Y sin duda, pues la persona que practica una religión debe entender, debe tener un conocimiento de por qué está realizando algo lógico, porque si vamos a evolucionar en la conciencia, por debajo de la conciencia y aquello que nos lleva a la evolución es el buddhi, es el intelecto, es la mente. Es necesario que la mente entienda, haga un proceso de reflexión, de discernimiento y de comprensión sobre aquello que está realizando. Aquí ya hablamos de los diferentes yogas que antes hemos comentado. El karma yoga, es decir, la acción, tiene que tener como base un jnana yoga, una sabiduría, un conocimiento que esté basado que permita el raya yoga, el control emocional. Hacer algo porque sí, lo puedes sostener ¿cuánto tiempo? El tiempo en el que te sientas obligado, que es lo que ha pasado en algunas religiones, cuando has sometido a la persona a dijéramos que a seguir, ¿no?, una fe o una religión porque sí y se ha visto obligada, pues la sigue hasta que deja de verse obligado. Cuando ya la persona no está sometida, no está obligada a seguir la religión, pues ocurre que nadie la sigue. Lo que se necesita es tener un ideal y una fe firme en ese ideal que esté basado en el conocimiento, la sabiduría y en la propia experiencia de la propia persona, que le convenza de que eso que está haciendo verdaderamente tiene un sentido y una finalidad. Eso es muy importante. Eso no ocurre en todas las religiones y eso tampoco hoy día se puede ver quizá mucho en la India, de donde proviene el yoga y donde proviene la tradición Advaita Vedanta, que es mi tradición, pero porque tampoco podemos esperar que la Roma de hoy día sea la Roma antigua, ¿no? Todo cambia, sin duda, y a lo mejor podemos encontrar incluso escuelas con más devoción y más tradicionales en otros países del mundo que la propia India. Eso es así. Pero que sin duda tiene que haber, esto es muy importante, una comprensión y un entendimiento de lo que la persona realmente está haciendo como base a todo lo demás, y a partir de ahí ya actuar, desarrollas devoción, pero si no hay una lógica y no hay una razón, no puedes establecer unos ideales firmes y duraderos. ¿Y por qué me extraña? ¿Por qué es tan importante el control emocional? ¿Por qué una especie de victoria frente a uno mismo, frente a la parte instintiva, o por qué tiene esta importancia este yoga? Porque según las escrituras del yoga, toda persona tiene un conocimiento, tiene al ser supremo en su interior. Es decir, es como el sol se refleja en muchos rayos, proyecta su luz en muchos rayos, pero todos y cada uno de ellos tienen la energía y la naturaleza del sol. Así la persona contiene al ser superior en sí mismo, pero hay algo que vela esa sabiduría,
cuando hablamos de unirse con el ser superior, no es que uno vaya hacia algo, sino que eso está en él. Solamente que hay algo que dificulta que la luz, ese rayo del sol que hay en tu interior, ilumine. Y eso es manas, la mente sensorial, la mente por la que normalmente se funciona, desgraciadamente. Es la mente que recoge información de los sentidos y hace que podamos conocer el mundo, darnos a conocer, pero a la vez también, y esta es la desgracia del ser humano, apegarnos al mundo, porque es la mente por la cual recogemos la información de aquello que vemos, oímos, escuchamos, olemos y nos apegamos a ello, y luego deseamos tener todo aquello que vemos, que olemos, que oímos, y ese apego, esa malla, esa ilusión de pensar que eso me da la felicidad y que necesito tener y que necesito poseer todo aquello que me rodea y quiero tener más, todo eso impide que esa luz que hay en tu interior se refleje. Entonces, el control emocional es muy importante porque la tapasya, que es una de las prácticas de control emocional, la austeridad, el no siempre tomar aquello que te apetece, el mantener una disciplina en tus hábitos de comida, de pensamiento, de actitud, fortalecen esa mente que, si no es aliada tuya y es adversaria, te va a llevar al continuo sufrimiento. No vas a poder dejar de hacer aquello que haces a pesar de que sabes que no te conviene. No puedes dejar de comer aquello que no debes, de fumar, de beber, de ser de esa manera, o no puedes hacer aquello que sabes que te viene bien porque tu mente sensorial te tiene atrapado y te lleva más a dar gusto a tus sentidos. Entonces siempre habrá una excusa para, bueno, mañana lo hago. Y esta vez, pues, venga, el último cigarro. Venga, voy a comerme esto que me apetece y ya no como más. Esa es la mente que hay que dominar. No significa vivir una vida austera en una cueva y no disfrutar de la vida. Significa vivir en un equilibrio. Saber dominar los sentidos, ese raya yoga, ese control emocional para vivir una vida con sabiduría. Es decir, caminando por un sendero con un paso de gozo y otro de trascendencia. Hay que saber mezclar la espiritualidad no la espiritualidad, sino la trascendencia con la vida mundana que vivimos cada día, porque vivimos en el mundo, hay que vivir en el mundo y, cómo no, disfrutando de todo lo que el mundo te da, pero desde la sabiduría y desde el control emocional. Las personas, con esto termino, las personas creen que tener libre albedrío es una libertad, pero deja de ser libertad en el momento en que te ata y te condiciona a tus apegos, a tus deseos. Entonces eres esclavo de un cigarro, eres esclavo de una comida, eres esclavo de un mal hábito y eres esclavo. Y al fin y al cabo vas a tener sufrimiento y enfermedad. Eso no es libertad. Hay autores, Chaitali, que en relación con lo que estás diciendo, que entienden que las emociones son manifestaciones del alma, ¿no? Y hay otro pensamiento, otra filosofía, otra manera de entender, que dice que las emociones son ecos de la mente, ¿no? O sea, si yo empiezo a pensar en un helado, pues tengo una emoción de apetito, de deseo, ¿no? O si, no sé, cualquier otro ejemplo en relación con esto, yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Eco del alma, una emoción, si eres una persona muy elevada espiritualmente y ya no estás influido y no estás condicionado por tu mente sensorial, por manas, por tu gusto, tu apego y tu atadura al mundo, pues una emoción seguramente que será maravillosa, la de un sabio, pero una emoción de una persona que no está elevado espiritualmente, que su cuerpo está muy atado a su cuerpo, a sus sentidos y a los deseos que provienen a través de los sentidos, pues una emoción, seguramente que es una emoción tóxica, una emoción que no es sana, porque no está haciendo una vida elevada y sana. Alguien que da rienda suelta a sus apetitos sensoriales, pues siempre va a querer más. Es como un niño pequeño
que le das una chocolatina y cada vez que patalea le das otra. Entonces esa persona no tiene continencia, no es capaz de controlarse emocionalmente, pues le van a emanar emociones constantes cada vez más para dar rienda suelta a su gusto y a su deseo. Si hablamos de una persona muy elevada, entonces es una emoción diferente. Sí, es probable que haya distintos tipos de emociones, ¿no? Algunas que provienen de lo profundo del alma o de intuiciones de verdades o de sensaciones de muy diverso tipo, y otras, como tú dices, pues que provienen de apego o incluso de egos, ¿no? También el ego está intentando, yo creo que esto es muy frecuente también en la civilización occidental y en las personas que están muy apegadas a lo mundano, que quieren defender su ego constantemente, ¿no? Sí, así es. Hay que distinguir que cuando una persona se va cada vez más se va despertando a la sabiduría interior, va adquiriendo más conocimiento, hablando del conocimiento como el conocimiento de saber vivir, implica todo conocimiento en Dharma, de saber hacer qué es lo correcto, a través de las prácticas del yoga. Por ejemplo, la meditación. Está demostrado que la meditación trabaja sobre el cerebro directamente y desarrolla una capacidad que tiene el cerebro, la intuitiva, que permite adquirir un conocimiento por encima de la razón. Es decir, que sin reflexión y aparente lógica alguna, una persona sabe qué es lo que debe hacer. Eso es diferente, no es que sea una emoción, es que es una intuición, y la persona que tiene desarrollada esa capacidad intuitiva puede saber qué es lo correcto hacer en cada momento e incluso aconsejarte a ti ante una situación si lo necesitaras o le pidieras que te ayudara. Esa capacidad, por ejemplo, la tienen los maestros, los gurús espirituales, pueden aconsejarte sobre qué es lo más correcto porque ven por encima del intelecto y de la razón y de la lógica, que a veces te puede engañar también, ven qué es lo mejor y lo más correcto hacer. Pero claro, una emoción entendida como una sensación del momento, que viene de un gusto, de una experiencia pasajera que nos hace sentirnos de alguna manera, pues eso puede ser una información muy, dijéramos que muy difícil de pensar que me tengo que dejar guiar por ella. Me explico, porque no está basada en la sabiduría, está basada en la sensación de ese momento, y las sensaciones, según nos va el día, nos cambian. Según estamos con una energía más positiva o menos positiva, la misma experiencia nos causa emociones muy diferentes. Alguien te pisa el pie y como estés en ese momento, como no estés sintiéndote muy bien y muy feliz, te puede sentar fatal, y ese mismo hecho te ocurre en otro momento y no te molesta. Entonces la emoción es engañosa, no te puedes dejar llevar y fiar la vida por la emoción, por lo que sientes en ese momento. Tienes que tener mínimo una lógica y una capacidad de reflexión y de discernimiento sobre las experiencias que tienes. Y ya, si tienes un camino muy evolucionado en el yoga y eres capaz de tener una capacidad de intuir por encima de todo eso, y la experiencia te lo avala, te dice que realmente tienes esa capacidad, entonces te dejas llevar por tu intuición. Pero la emoción, no. Muy bien, ha quedado muy claro. Y la propuesta entonces del yoga, ¿cómo se concreta? Por un lado, acción en el control emocional, por otro lado, una enseñanza que incrementen el conocimiento, por otro lado, la recta acción, por otro lado, la devoción. ¿Cuáles son las prácticas sistemáticas que lleva cada elemento de los que has citado? El yoga es un método que tiene muchas herramientas y que pretende llevar a la persona a adquirir el conocimiento, la sabiduría sobre el Dharma, sobre lo que es correcto hacer, y que la persona aprenda a saber vivir.
utilizamos todo tipo de técnicas. En los Yoga Sutras de Patanjali Maharishi, concretamente en el Sutra 29 del Pada o del capítulo 2, dice Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi como los 8 pasos en el yoga. Son las técnicas que te ofrece el yoga como un método, donde las primeras son Yama y Niyama, que son las bases morales y de conducta básicas que tiene que tener el sadhaka, el practicante de yoga, y la última es Samadhi, a la que se llega mediante la meditación, que es la anterior, y que no todas ellas se tienen que practicar una detrás de la otra, sino que uno comienza a desestructurar su ego y a formar un cuerpo, un kaya de yoga, de práctica o de sadhaka, de practicante de yoga, utilizando todas ellas, meditando, haciendo asanas, que sería Yama, Niyama, Asana, que sería la siguiente, practicando pranayama, controles de respiración, practicando pratyahara, prácticas de concentración, todo ello durante su camino, su proceso del yoga. Pero lo que sí es muy necesario es que el practicante haga una desestructuración del ego y que establezca una conciencia sobre la moralidad como base a toda la práctica que esté haciendo. Porque si no, si uno hace unas asanas maravillosas, tiene muchísimo conocimiento, puede estar haciendo pranayamas o ejercicios respiratorios con una capacidad pulmonar espectacular, pero no tiene una base moral, entonces estará todo lo que haga, toda la práctica estará alimentando su ego. Por eso es tan importante que se establezcan unos valores morales de conducta, porque lo que pretendemos precisamente es desestructurar el ego, no eliminarlo, desestructurarlo, que el ego sea nuestro aliado, que sea esa fuerza que te permite evolucionar, pero no engordarlo. Claro. Decía una persona que interviene también mucho en estos programas, que es Antonio Carranza, el presidente del Centro de Psicología de la Autorrealización, que en el camino espiritual a veces la soberbia se sutiliza. O sea, lo digo comentando en dirección a lo que tú dices, ¿no? Sí. Entonces hay veces que parafraseando a otra persona también, hoy estoy citando mucho a otra persona que también hablaba de esto, decía que terminaba diciendo: me siento muy orgulloso de ser tan humilde, ¿no? Sí, sí, así es. Hay que tener mucho cuidado porque uno puede estar cometiendo el error de estar alimentando su vanidad, su ego, su soberbia sin darse cuenta, creyendo que está evolucionando en el camino de la espiritualidad o del yoga, y no hay nada peor que alguien con mucha soberbia, con mucho ego, que además tenga las herramientas del yoga, porque precisamente el yoga es un arma muy potente de que la persona puede hacerse enormemente fuerte con el yoga, te desarrolla una sabiduría, una capacidad de reflexión, un intelecto. Todas las prácticas que se hacen son para purificar y fortalecer mente y cuerpo. Si esas armas están en una persona con mucho ego y mucha soberbia, entonces su ego y su soberbia se van a multiplicar. Y lo peor es que no se va a dar cuenta. Es más fácil trabajar con alguien que no tenga conocimientos del yoga y puedas desde el principio estar pues moldeando su carácter, que alguien con mucho conocimiento del yoga hace unas asanas espectaculares, tiene conocimiento de todas las prácticas, pero tiene un ego tremendo debido a eso, y te cuesta mucho hacerle comprender quizá que está teniendo mucha soberbia o que ha desarrollado mucha soberbia. Desestructurarle todo ese ego es mucho más difícil. Prefieres tener a alguien que no tenga tanto conocimiento, pero al menos que vaya a la par, ¿no? Que vaya
moldeando su carácter a la par que va adquiriendo un conocimiento que le permita que ese ego le ayude a evolucionar su conciencia, no que sea un ego que le ayude a tener más conocimiento para tener más ego todavía, ¿no? Y más soberbia. Eso es importante. Claro, probablemente el truco yo creo que sea intentar no pensar que uno es superior a los demás, ¿no? Independientemente del conocimiento que tenga o lo evolucionado que esté, ¿no? Porque en el fondo, como tú has dicho antes, en el fondo todo el mundo tiene ese ser que nos pertenece a todos en su interior. Y aunque haya diferencias de mente, diferencias de sabiduría, diferencias de voluntad, diferencias de carácter y de personalidad, ese ser está presente en todos nosotros, ¿no? Así es, sí. Está presente y a veces no basta simplemente con el pensamiento yo no sé mejor que los demás, porque uno puede estar quizá muy convencido, y decirlo muchas veces, de que él no se cree superior, pero el ego se esconde de muchas maneras en sitios insospechados, y por eso siempre se ha hecho imprescindible la figura del maestro, porque educa al alumno desde los valores morales más básicos de conducta a que el ego sea un aliado y que toda esa fuerza, que no es más que al final una fuerza, esté o la proyecte para evolucionar en su conciencia, y que al final el objetivo primordial y máximo sea que uno no tenga un ego vanidoso. Eso es lo que queremos conseguir. Claro, un ego de servicio, ¿no? Y un ego de disposición a mejorar, ¿no? Así es, por eso tan importante es el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción. Es una práctica que desinstala y ayuda a desestructurar muchísimo el ego. También siempre la figura del maestro y el servicio al maestro, que en la tradición de Oriente es muy, muy bien visto, pero que en Occidente desgraciadamente no es así, pues también es una actitud de querer desposeerse del ego. Ese pranam, ¿no? Ese saludo que se le hace al maestro, que uno se tumba completamente y le toca los pies, pero que también en tradiciones católicas, cristianas también se hacen. Pero hablando de lo que es el yoga y la figura del maestro, lo hacemos, ese pranam, pues también es una manera de desinstalarte el ego, porque parece que agacharte y doblarte ante una persona es como que no está bien visto. Y no es más que ego, al fin y al cabo. No es más que ego, porque cuando uno quiere algo, está demostrado que las personas hacen lo que sean, y hacen lo que sea hasta el punto de olvidarse de que tienen ego. Entonces, cuando uno verdaderamente lo que quiere es no tener ego, o ese ego con tanta soberbia, ¿por qué no vas a presentarte humilde? Si precisamente lo que no quieres es ser soberbio, ¿por qué no vas a pensar en que haya una fuerza por encima de ti, una divinidad, si lo que quieres es no ser soberbio? Y todas aquellas personas que piensan que es ridículo postrarse, que eso es someterse ante una divinidad de piedra o de mármol, o ante la figura de un maestro, no esconden más que ego. Si realmente lo que uno quiere es que no le dé al ego el hecho de doblarse o postrarse hacia adelante, lo que quieres es eliminarlo. Entonces, ¿qué más te da si verdaderamente es eso? Postrarte ante alguien que te postras no porque te dicen que te tienes que postrar, sino porque alguien tiene el conocimiento que tú anhelas tener para poder saber vivir. Y de la misma manera que el amante se pone de rodillas ante el amante para pedirle la mano o para pretenderla, pues el que ama un conocimiento y tiene la persona adelante, pues también se postra, le hace reverencia, busca su amistad y le sirve y le ofrece servicio, pues como haría una persona con otra que pretende conseguir algo de ella. Es ley de vida, es así. Entonces, lo esencializo diciendo que estas personas que dicen, no, yo no tengo ego y lo que pienso es que no me creo superior a los demás, pero a lo mejor a la hora de
desarrollar la espiritualidad tienen inconveniencia en postrarse ante una imagen o ante una persona de conocimiento, y eso no es más que un signo de ego, porque por todo lo que acabo de explicar. Muy bien, Chaitali, nos quedamos sin tiempo. ¿Tienes algo que comentar sobre las actividades de esta semana de la escuela védica, o actividades o cursos o algún tipo de retiros que tengáis? Pues sí, Antonio, tenemos ahora para estos días de Semana Santa, el 21, 22, 23 y 24, un curso de meditación y chakras. Los chakras, según el Tantra, son centros de energía, y son 7 principales, y hay uno que domina sobre los demás en cada ser individual y hace que tengamos una manera de ser, un aspecto físico incluso, unas tendencias, hábitos. Conocer ese chakra y trabajar sobre él a través de la meditación puede cambiar nuestras vidas. Es un curso interesantísimo, y lo más interesante es que se puede hacer por internet. Se puede conectar y a través de internet recibir el curso. Entonces, si alguien está interesado, pues puede escribir al correo, lo voy a decir así despacito para que puedan tomar nota: Escuela Védica Online, todo junto, con la M de Madrid, online, @yahoo.es. Repito, Escuela Védica Online, @yahoo.es. Y ahí puedes recibir toda la información al respecto de este curso. Y tenemos cada viernes meditación en nuestro templo más antiguo de España, un templo maravilloso hindú, y todos los miércoles en la academia que hay en la calle Recogidas, Noche del Yoga, con temáticas muy variadas y prácticas de yoga a partir de las 8:30 cada miércoles. Y para terminar, Antonio, en un momentito voy a dar la dirección de web de la academia, donde pueden encontrar toda la información de cursos, que es www.academiayoga.org, O de Oporto, R de Roma, G de Granada. Muy bien, pues con esta información tan amplia, tan detallada y tan específica, nos vamos a despedir ya en este programa. Muchas gracias, Chaitali, por tu presencia, tus comentarios, tu instrucción, y todo lo que nos has contado. Muchas gracias, Antonio, por tu servicio, esta maravillosa radio que nos permite a todos acercarnos un poco cada día más a la verdad. y gracias a todos los que nos están escuchando cada día. Muchas gracias. Pues sí, les damos las gracias a nuestros oyentes que están presentes con nosotros y que hacen posible esta radio, que nos visitan, y les reiteramos la petición de que si les ha gustado este programa o los otros que hay en la web, ya saben que hay más de 80 programas que pueden elegir el título y por lo tanto el tema, que por favor lo comenten, que hablen con sus conocidos, con sus amigos, con las personas que tienen a su alrededor. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueres.